La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hola a todos, estamos en San Fernando, vamos a conocer qué piensa la gente acerca de la resurrección, así que acompáñenme, vamos a ir. ¿Sabes qué es la resurrección? Pues cuando te mueres y resucitas. Cuestión que se supone que nosotros morimos, nuestro cuerpo muere, el alma no, y el alma vuelve a resucitar en nuestro cuerpo. Cuando una persona muere y vuelve a la vida. El volver a la vida, no a esta vida, sino a una vida diferente. No volver a ser una persona física probablemente, pero sí que un ente de algún tipo que está ahí, que vuelve o que pasas a una vida mejor, digamos, que estás ahí pero no físicamente, sino tu alma o lo que queramos llamarle. ¿Crees vos que la resurrección sea real? No me la creo. No. No. Yo creo que no, pero si algún día hacen algo con la ciencia o algo, yo creo que puede ser algo ahí. A ver, yo real no la creo. Pienso que bueno, que es algo que está ahí, que hay quien cree en ello y me parece muy bien, muy respetable, pero yo no lo creo. ¿Por qué crees que no sea real? Porque no he visto a nadie que se muera y resucite. Perfecto. ¿Ustedes han escuchado acerca de la resurrección de Jesús? Sí, claro. Sí, hombre, claro. Sí, lo que he escuchado de la gente y la historia de la religión del colegio y poco más. Sí, claro, sí. ¿Qué has escuchado acerca de la resurrección de Jesús? Hombre, pues que resucitó al tercer día y que bueno, y que sigue vivo para siempre. Eso, vamos, que vive en todo aquel que tiene fe. Que cuando murió y a los 3 días resucitó en el sarcófago, ¿no? Que Él murió, resucitó. Que resucitó los 3 días, todo eso. Perfecto. ¿Crees vos que la resurrección de Jesús sea real? No te lo puedo decir porque yo si no lo veo no me lo creo. No creo muchas cosas de la Biblia. Sí creo que Jesús sí resucitó y que Jesús es un personaje real histórico. Sí, puede verla, pero nunca se sabe si es 100% cierto o se ha inventado algo. Claro. Hombre, yo pienso que el que lo crea, Yo, a mí personalmente no, pero bueno, que puede ser, tampoco lo descarto. Acabamos de ver una pequeña muestra de lo que la gente piensa acerca de la resurrección fuera de nuestro contexto de iglesia. Y es súper interesante ver algunas respuestas que nos dan risa, pero que más allá de que nos dé risa, debería animarnos a salir y predicar de que efectivamente Jesús murió, pero que también resucitó. Decía uno de ellos, esas historias que se han escuchado, que he escuchado antes, muchos se creen que son cuentos, muchos se creen que son historias que se inventaron, pero que en realidad sucedieron. Y esa es nuestra misión, así que todo esto debería de animarnos a contarles a todo el mundo, a todo pulmón, que Jesús vive. Y necesitamos predicar eso. Hoy precisamente recordamos y celebramos que nuestro Señor resucitó. Pero es que esto lo deberíamos de hacer a diario, todos los días de nuestra vida. Nuestro Señor venció a la muerte, resucitando al tercer día y se presentó ante muchos testigos. Muchas personas lo pudieron ver una vez Él resucitó. Y mira, si el tema de la resurrección no es un tema que manejes mucho, yo te invito a que te sumerjas en la palabra y puedas estudiar acerca de este tema. Y precisamente en 1 Corintios 15 puedes ver cómo Pablo da una clase magistral acerca del tema, porque era un tema que estaba tratando en esa iglesia y lo explica muy bien y de manera muy rápida. Antes de entrar al tema que sí vamos a estar tratando, el texto que vamos a estar tratando, vamos a leer algunos versos de 1 Corintios 15
en donde Pablo explica muy bien algunos aspectos de la resurrección, porque mira, la resurrección es tan fundamental para nosotros los creyentes que si esto no hubiese pasado, estaríamos perdiendo el tiempo aquí, estaríamos haciendo nada y muchos habrían muerto en vano, pero todos aquí sabemos, o al menos la mayoría, de que nuestro Señor sí resucitó y que eso es verdad, que eso es real. Así que mira, vamos a movernos rápidamente. Ahí en la pantalla vas a poder ver los versos a 1 Corintios 15. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 12, 14. Dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Jesús habría sido, en otras palabras, una persona más, totalmente diferente, pero una persona más, revolucionario, que hablaba muy bien, pero habría sido una persona como cualquiera otra. Pero mira lo que explica más adelante. En 1 Corintios 15, 19, dice que seríamos los más desdichados, dice Pablo. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Porque han escuchado, dicen, muchas personas han dicho, bueno, si Jesús no fuese real, pues mi vida habría tenido sentido, habría sido buena. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que habríamos perdido el tiempo totalmente si Jesús no hubiese resucitado. Pero lo cierto es que nuestro Señor resucitó y venció para siempre. Y por eso necesitamos dar gracias por eso que sucedió con Él. Y mira lo que dice ahora, ya terminando este capítulo, el verso 57. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos decir, si no has ganado nunca en tu vida un partido de fútbol o de juego de mesa, hoy puedes decir que has ganado lo más importante. No nosotros, sino Cristo, que es haber vencido a la muerte en la cruz, al pecado y al diablo. Y por eso podemos dar gracias. Y mira, una vez Jesús resucita, como les decía al inicio, se presenta ante muchas personas. De hecho, este texto dice que se presenta ante más de 500 personas a la vez. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cuando Jesús se presenta a dos de sus discípulos, no de los 12 apóstoles, de los 11, que ya estaban en ese momento, sino a dos que estaban cerca de ese grupo. Y es una historia súper interesante que espero y he orado esta semana y semanas atrás para que el Señor nos hable por medio de este texto. Así que les invito a que saquen sus Biblias, que saquen sus celulares, sus tablets, donde tengan la Biblia, y nos movamos al libro de Lucas, capítulo 24. Nos vamos a estar moviendo en parte del capítulo 24, verso 13 en adelante. Lucas 24, verso 13 al 35. Yo voy a leer Reina Valera Contemporánea y dice así, verso 13. Ese mismo día, dos de ellos, hablando de los discípulos, no de los 12, como les decía, sino dos de ellos que estaban cerca, iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener los ojos vendados. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hecho y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Verso 21. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros,
que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Y como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Verso 24. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo y tal como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Vamos a leer hasta aquí en este momento. Y lo que ha sucedido justo antes es, Jesús muere, Jesús resucita, y algunas mujeres que estaban en el grupo de trabajo de Jesús, por llamarlo así, se acercan a la tumba y encuentran que está vacía. Dos ángeles se les aparecen y les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ellas salen corriendo inmediatamente a contarle a los demás de que la tumba está vacía y de que los ángeles le dijeron que Jesús está vivo. Esta historia hasta aquí, lo que ha pasado hasta acá. Los discípulos dicen que algunos salieron corriendo a ver la tumba, a ver si era cierto, pero el testimonio de las mujeres en aquel tiempo no era tomado tan en cuenta. Así que algunos como que pasaron de ellas y no prestaron mucha atención. Y mira, para ponernos un poquito más en contexto, ellos dicen que iban de Jerusalén a Emaús. Eso es, todos conocen el Bahía Sur, ¿verdad? Más de alguno ha ido a comprar ahí. Y todos conocen el Estadio Carranza, ahora Nuevo Mirandilla, donde juega nuestro equipo. La distancia que ellos tenían que recorrer era más o menos esa, caminando. Entonces ellos dicen que ellos iban saliendo de la ciudad rumbo a Emaús, donde no se nos dice si es que vivían ahí o iban de visita, pero bueno, ellos ya iban saliendo y esa era la distancia que tenían que recorrer caminando. Una distancia considerable. Y eso nos lleva, lo que hemos leído ahora, al primer punto. El primer punto es hablar de Jesús. Lo que está sucediendo en este camino cuando ellos empiezan a salir de la ciudad es que ellos van platicando entre ellos dos de todo lo que ha sucedido. De todo lo que ha sucedido en los últimos días. Cómo su Señor, en el que ellos creían que era el Mesías y que iba a redimirlos de la opresión de Roma, ha sido capturado y ha sido asesinado. Sus mentes estaban totalmente confundidas y no sabían realmente lo que había pasado porque en sus planes el Mesías no debía morir. Sin embargo, Jesús había muerto, pero hablaban además de eso, de todo lo que quizás ellos habían visto, de milagros que habían sucedido y habían visto cómo Jesús había curado a alguien que estaba enfermo o cómo lo había levantado porque estaba lisiado. Ellos habían visto cosas increíbles. Sus emociones seguro iban y venían recordando todo lo que habían experimentado junto a sus vidas de pecadores transformadas y muy probablemente su propia conversión. Como ellos, nosotros, para aplicar un poco, nosotros necesitamos hablar más de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? ¿El domingo pasado cuando estuviste aquí? Creo que estamos fallando en algo. Nuestras conversaciones deberían estar siempre en mente y hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús con los que no son creyentes. Y ya vimos el video, es un claro ejemplo. Necesitamos hablar de Jesús con los que son creyentes. Necesitamos hablar de Jesús a nuestros corazones. ¿Le has hablado a tu corazón de Jesús? ¿O no hablas con nadie acerca de aquel que dio la vida por vos? Pero es interesante lo que sucede en la vida de aquellos que hablan de Jesús, porque no solamente hablan por hablar. Estos dos discípulos no hablan por hablar, no han sido personas que han estado lejos, han visto, han conocido, probablemente han cruzado alguna mirada con Jesús o alguna palabra. Ellos algo conocían de Jesús y podían hablar con certeza de algunas cosas. ¿Vos podrías hablar con certeza de Jesús? ¿O no sabes casi nada de él? Dice Spurgeon, dice, habla de él y pronto hablarás con él. En esa plática los dos discípulos están ahí, caminando, probablemente llorando, tristes, decepcionados. De repente se aparece un hombre que ellos no reconocen. Y evidentemente ese hombre, como hemos leído, es Jesús. Sin embargo,
Ellos iban hablando y lo ven y no lo reconocen. Pero Jesús, en cambio, sabe muy bien quiénes son. Y los está escuchando atentamente cada palabra que van diciendo. Y no precisamente las palabras que salían de su boca, sino probablemente las palabras que salían de sus corazones, llenas de temor y de confusión. Dice la palabra que sus ojos estaban como vendados. ¿Por qué sus ojos estaban como vendados? Es una pregunta muy interesante. Probablemente si sus ojos no hubieran estado vendados, lo hubieran reconocido evidentemente y esta plática no habría sucedido. Pero vamos a ver por qué probablemente sus ojos estaban vendados. Mira, y a estos dos discípulos nos representan muy bien a todos nosotros, pero muy bien. En muchas ocasiones nosotros tenemos nuestros ojos vendados y volteamos a ver y vemos muy claramente nuestros problemas diminutos, a veces no tan diminutos, los problemas del día a día y demostramos con esto que nuestra fe es muy pequeña, que no trabajamos en ella, que es muy débil. Mira lo que dice acá. No recordar las promesas del Señor o no creerlas es como tener nuestros ojos vendados. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y no solamente Jesús, la ley, la palabra ya decía que el Mesías habría de morir y de resucitar. Pero sus ojos no estaban puestos en él, ni en lo que se había dicho, ni en lo que Jesús mismo había dicho. ¿No te ha pasado que estás poniendo tus ojos en lo que pasa al día a día de tu vida? La deuda, los problemas. Pero Jesús no quiere que veamos eso, porque eso lo que hace prácticamente es vendar nuestros ojos. Necesitamos ver a Jesús. ¿Y cómo se quitan las vendas de nuestros ojos? Pues se quita caminando con Jesús. Se quita caminando con Jesús y en resumen puedo decirte con certeza que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. No domingo a domingo, no cada 15 días. Todos los días de nuestra vida necesitamos a Jesús. Y necesitamos hablar más de Jesús, pero para esto necesitamos conocerlo y tener una relación real con Él y no solamente quedarnos con el devocional que nos mandan todos los días, que están buenísimos y que la voz de Rafa le da un toque increíble, pero no podemos alimentarnos solamente con eso. Necesitamos una relación profunda y real de todos los días con Jesús. De esa manera podemos hablar de Jesús a los demás. Estos dos discípulos estuvieron cerca, lo escucharon, lo vieron transformar vidas y hacer muchísimas cosas. Así que el primer punto es, habla más de Jesús, pero para hablar más de Jesús necesitas conocerlo. Así que profundiza en la palabra y acércate a personas que sepan más que vos. Eso no pasa nada. La gran mayoría saben más que nosotros. Así que vayamos con humildad a preguntar y a aprender de los demás para poder hablar de Jesús. Y ahora nos movemos y volvemos a la Biblia, al verso 17 al 24. El verso 17 dice así: se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no oyeron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo y tal como las mujeres lo dijeron. Pero a Él no lo vieron. Y llegamos al segundo punto, que es necesitamos hablar con Jesús. Están los dos discípulos caminando, Jesús se acerca, Jesús los escucha y empieza la conversación entre Jesús y estas dos personas, porque tampoco nos dice si eran 2 hombres, un hombre y una mujer.
Y empieza la conversación. Y es interesante que su tristeza era evidente. Y Jesús obviamente lo sabía. Jesús conoce perfectamente bien cada cosa que pasa cada uno de sus hijos. Cada cosa que pasa en tu vida, en mi vida, la conoce perfectamente. Y Jesús quiere conversar con nosotros y saber qué estamos viviendo. Vemos a un Jesús cercano que conoce la situación, pero aún así toma la iniciativa y empieza la conversación con estos dos hombres. Y empieza a hacer un par de preguntas que él ya sabía la respuesta, pero igualmente lo hace. Tenemos que saber que tenemos un Dios cercano. Yo no sé, probablemente las personas de la entrevista creen que Dios es un Dios lejano, que para poder llegar a Él es casi imposible. La mayoría de las religiones tienen a sus dioses lejos, que necesitan hacer algo para poder acercarse a Él. Sin embargo, nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, Él fue el que hizo todo para poder acercarse a nosotros, cuando Él no tendría que haberlo hecho. Entonces vemos a un Dios, a Jesús tan cercano, que llama demasiado mi atención. Y eso es algo que rompía toda idea que tenían sobre Dios en ese momento muchos judíos. Y hoy en día, probablemente vos pensés de que Dios es muy lejano para que vos puedas acercarte. Pero Dios no es lejano, es súper cercano. Y los discípulos nos representan nuevamente muy bien, porque constantemente, además de lo que acabo de decir, creemos que sabemos qué está pasando. ¿Se han dado cuenta que le pasa algo a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, al vecino, y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando? O incluso en nuestras vidas, a veces creemos qué es lo que está pasando. Tenemos como el control. Y los discípulos que van aquí caminando hacia Emaús, les sucede lo mismo. Porque mirad lo que dice Cleofas cuando Jesús le hace una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Y le dicen ellos, le dice Cleofas, ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? La noticia más importante en esos días era que había muerto Jesús. Todo el mundo lo sabía, creyentes y no. Y ellos le dicen, ¿no saben lo que está pasando? ¿En serio? Sin embargo, el único que realmente sabía qué estaba sucediendo era Jesús. Cleofas no tenía ni la más mínima idea qué estaba sucediendo. Pero Jesús sí sabía qué estaba sucediendo. Y una de las preguntas que hace Jesús es, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Y hoy te pregunto a vos, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué tu vida espiritual quizás no está tan bien? ¿Qué ha sucedido que me has olvidado? ¿O qué ha sucedido que dejaste de hablar de mí, de lo que hice en la cruz? ¿Qué le contestarías? Porque yo estoy completamente seguro de que Jesús me haría la misma pregunta a mí, en muchas áreas de mi vida. ¿Qué ha sucedido acá? ¿Qué los tiene tan tristes? Cuando Jesús los ve y sabe qué está pasando, le dice que ¿por qué están así? ¿Por qué estás tan triste hoy? ¿Por qué estás tan agobiado? Jesús me encanta porque es alguien que hace preguntas, aun y cuando ya sabe la respuesta. Hacete las preguntas. Y mira, esta frase dice, Jesús quiere hablar con nosotros, pero nosotros tenemos la enorme necesidad de hablar con Jesús. Necesitamos llevar nuestras situaciones a los pies de aquel que hizo los mares, las montañas y el aire que respiramos. Mira, nuestro Señor no necesita hablar con nosotros para ser Dios, pero nosotros sí que lo necesitamos. Y Él se acerca. Así que por favor, móvete y empezá a tener una relación cerca con el Señor. Y mirando, volvemos al texto, al verso 20, y acompáñame, mira lo que dice el verso 20. Pero los principales, están los dos discípulos explicando, dice, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. ¿Te ha llamado la atención que dice? Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron. Nuevamente los discípulos nos demuestran que quizás para ellos no tiene mucho sentido que su Mesías, que no tenía que morir, haya muerto. Y mira lo que dicen, Él fue entregado. Él no fue entregado por ellos, Él se entregó. Él se dio. Él era Dios. Él se entregó totalmente. Jesús no fue entregado por los principales sacerdotes.
Jesús se entregó de manera voluntaria al completo por nosotros y así llevar al cabo el plan de salvación. Y mira lo que dice ahora el verso 21, dice el verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que aquel habría de redimir a Israel, sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y en esta frase de ellos, explicándole a Jesús qué está pasando, está la clave de algo muy importante. Ellos dicen, ya van 3 días de que todo esto pasó. Cuando ellos hayan dicho 3 días, se les tuvo que haber venido a la mente, hey, Jesús nos dijo que el tercer día iba a resucitar. La palabra dice que el tercer día habría de resucitar. Sin embargo, ellos dicen, ya han pasado 3 días de todo esto que pasó. Y mira lo que dice Juan, capítulo 2, verso 19. Lo tenemos en la pantalla, dice así. Jesús, hablando antes, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no estaba hablando en realidad del templo físico, estaba hablando de su cuerpo. Él ya había anunciado que él al tercer día iba a resucitar. ¿Y entonces qué pasó? Pero es que mira, los incrédulos de aquel momento lo tenían aún más presente que ellos. Mirá lo que dice Mateo 27, 63, 64. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que los discípulos vayan de noche y lleven el cuerpo y luego digan que al pueblo que resucitó entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Incluso los incrédulos lo tenían más presente. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Se nos olvidan las promesas del Señor? Se nos olvida, yo debo reconocer que se me olvidan. Y cuando vienen las situaciones complicadas, se me olvida fácilmente. Necesitamos reafirmarnos en sus verdades. El evangelio de Cleofas hasta este momento estaba como inconcluso, pero hoy yo te puedo decir con certeza lo que la palabra dice. Él murió, Jesús murió, pero resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia. Y con esto nos movemos al tercer punto. Mira lo que dice el tercer punto. Necesitamos escuchar a Jesús. Hemos visto a Jesús caminar con ellos. Hablaban de Jesús, luego él hace un par de preguntas y luego llegamos a que Jesús ya empieza a decir un par de frases. Y no frases tan sencillas, frases duras. Mira lo que dice del verso 25 al verso 27. Entonces Jesús les dijo, ay insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Vemos aquí un llamado de atención súper fuerte de parte del Señor, donde muestra verdaderamente la raíz del problema que tenían estos 2 discípulos y donde probablemente nosotros también tengamos nuestro problema. Y el problema estaba en sus corazones. Esa falta de fe que ya antes se les había dicho, sin embargo, no lo recordaban. Y muy en serio deberíamos de leer estos versos porque estoy seguro de que la mayoría de nosotros también nos llamarían insensatos. Por lo menos a mí así lo haría. Porque el verso 27 lo dice. Y entonces es momento de leer el verso 27 y darnos cuenta cómo dejamos de ser insensatos. Mira lo que dice el verso 27. Jesús hace la pregunta y ahora Jesús sigue. Le dice insensatos y en el verso 27 dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. La clave está en la palabra. Ahí está el secreto. Jesús no va a otro lugar y lo que dice, miren, ustedes, su problema es en el corazón y lo que vamos a hacer es ir a la Biblia. Porque la Biblia, ¿a quién apunta? Pueden gritarlo. ¿La Biblia a quién apunta? A Jesús. Jesús va a la Biblia. Y necesitamos en serio comernos, devorarnos verso a verso, meditarla, memorizarla, compartirla. Y solo así tu corazón va a arder de nuevo.
Porque la Biblia está viva y exponerse a ella es exponerse a la palabra de Dios. Y no es un libro más, es un libro que literalmente es otra galaxia. Solo al tomarla y leerla y ponerla en práctica vas a ver en primera persona lo que un simple humano se puede convertir. Porque somos totalmente imperfectos. Por si nos creíamos algunos de nosotros buenos, somos totalmente malos y necesitamos ser transformados. La Biblia te va a transformar de manera radical y lo convierte a alguien más parecido en Jesús. Tu misión hoy en día, si sos creyente ya, debería ser parecerte más a Jesús. Ese debería ser nuestro trabajo. Estamos en ese proceso de santificación que nos lleva a parecernos más a Jesús. Tu confianza debe estar en la palabra de Dios. Se aplica a todos los temas de la vida. Iglesia, volvamos a las Escrituras. Porque la palabra del Señor hace la diferencia y te conduce a Jesús. ¿Somos el mismo desde hace un año? Yo te pregunto, ¿sos el mismo desde que conociste al Señor? ¿Tuviste ahí tu primer amor y luego sos el mismo de hace 2 años? ¿De hace 3? ¿De hace 5? ¿De hace 10 años? Tenemos una tarea pendiente. ¿Por qué Jesús no les dijo, mírenme, aquí estoy, a los 2 discípulos? Soy yo el que resucitó, soy Jesús. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y lo que hace es ir a la palabra. ¿Ven la importancia de la Biblia? Jesús fácilmente pudo haber dicho, miren, soy yo Jesús, resucité. Pero hay algo que nos está enseñando. Y que la Biblia es trascendental. Y no podés vivir una vida cristiana sin la Biblia. No podés. El mismo Jesús nos está enseñando aquí eso. Y mira lo que dice esta frase. Porque la vida cristiana muchas veces va más de creer y luego ver que de ver y luego creer. Muchas veces así es la Biblia, la vida cristiana. Necesitamos más Biblia, necesitamos hablar más con Jesús. Y esto nos lleva al cuarto punto. Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos ver a Jesús. Y así va terminando casi ya este capítulo y dice el verso 28 al 32. Acompáñame ahí con tu Biblia. Dice el 28. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir delante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde, es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y le dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Jesús había hecho que no lo pudieran reconocer. Y ahora este punto es, necesitamos ver a Jesús. Han recorrido más o menos desde el Bahía Sur hasta el estadio, hablando de la Biblia. Jesús recordándoles lo que se había dicho de él. ¿Ven lo importante? Y ahora llegan esta escena, súper interesante. Dice que estaban sentados, lo invitan a su casa, él entra y lo invitan a comer. Y sucede algo que no era muy común en aquel tiempo. Dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Esto era algo que tenía que hacer la persona anfitriona. No lo hacía el invitado. Pero Jesús, sin embargo, lo hace. Y parte el pan y lo bendice y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Inmediatamente Jesús desaparece. Pero el corazón de estos hombres tuvo que haber cambiado radicalmente. No en ese momento precisamente, que sí, fue lo más alto de la cúspide de lo que estaba sucediendo. Pero desde antes su corazón ya venía. Y vamos a ver lo que estaba sucediendo antes. Jesús hablando de la palabra y su corazón ya venía muy inquieto. Y sus corazones se llenaron seguramente de alegría. Su vida volvió a tener sentido. Y yo te quiero hacer una pregunta súper importante ahorita. Probablemente te invitaron hoy a la iglesia, o ya venía muchas veces, pero ¿conoces a Jesús? ¿Has visto a Jesús? No literalmente, pero ¿has visto a Jesús? Y mira qué interesante, Jesús parte el pan y sus ojos fueron abiertos. Jesús tomó la iniciativa de partir el pan
y que sus ojos fueran abiertos. ¿Te recuerda la salvación? Jesús toma la iniciativa, se entrega para que vos y yo podamos quitarnos la venda en los ojos y podamos tener vida eterna. Porque nadie aquí es como debería ser. Estamos totalmente muertos. Necesitábamos un Salvador. Y vos, si venís por primera vez y estás escuchando de Jesús la primera vez, ¿qué hace Jesús en la tierra? Siendo Dios, vino a salvarte. No sé si debes algún televisor o una refri o frigorífico o un coche, la casa. Jesús lo que hizo fue, tenés una deuda, yo la pago por vos. Yo tomo tu lugar para que vos tengas acceso al Padre, no por lo que has hecho o lo que podrías hacer, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice la palabra que si crees esto, tenés vida eterna. Así que oramos para que el Señor parta el pan y tus ojos sean abiertos. Y necesitamos ver a Jesús por esto. Probablemente vos ya seas creyente de hace muchos años, pero necesitas ver a Jesús nuevamente en la palabra. Y necesitamos urgentemente hacer esto, iglesia, porque los días se van a poner complicados. Los días son difíciles. Ahora termina el capítulo con el verso 32 al 35. Y mira lo que dice acá. Verso 32 al 35. Y se decían uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos por su parte les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. No sé si te ha pasado, pero ¿no te ha pasado que te das cuenta de algo, de una noticia, y tenés que contarla? Sí o sí, o sea, que tu corazón está que explota y lo tenés que decir. Probablemente cuando te piden matrimonio, probablemente cuando quedas embarazada, o cuando logras pasar esa materia de la universidad o del instituto que tanto te ha costado. Mamá, papá, por fin la pasé. Pero la noticia que tenían estos hombres era revolucionario, era grandísimo. Dice que inmediatamente, acuérdense, ya era muy de noche, no les importó lo que podría haber pasado en el camino. Que hubieran ladrones, que hubiera pasado cualquier cosa. Se levantaron inmediatamente y no iban caminando, seguro iban corriendo a contarle a los 11, a los demás, de que habían visto a Jesús. Pero la sorpresa que se llevan ellos, seguro, ese camino de ida habrá sido un par de horas, pero el regreso, cuando va a contar la noticia, debió haber sido súper rápido, porque iban corriendo, gritando, saltando de alegría de que su Mesías estaba vivo. Llegan allá y se llevan una sorpresa. Ellos, según ellos, llevan la primicia de que Jesús resucitó y otros ya están contando de que también han visto a Jesús. La palabra del Señor dice que más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Y mira qué trascendental es la resurrección. Jesús resucita. Retrocedo, Jesús muere. Y muchos volvieron a hacer lo que hacían antes de conocer a Jesús. A pescar, porque sus vidas habían perdido sentido. Jesús resucita. Y de ahí para allá, sus vidas fueron totalmente diferentes. A tal punto que estuvieron dispuestos a morir de manera muy cruel. Y si Jesús no hubiera resucitado, estos hombres no habrían dado su vida de esa manera. Estos hombres dieron su vida de esa manera y a lo largo de la historia, porque Jesús resucitó. Esa es la causa. Y mira, esto nos lleva al título de la predicación. No es que se me ha olvidado, pero así debería ser nuestra vida, como este título. Es ardiendo en mi interior. Ardiendo en mi interior. Y cuando algo arde en tu interior no te lo puedes guardar, así que quiero animarte y a retarte a que hables a los demás lo que Jesús hizo en la cruz, de que no solamente murió, sino que resucitó y que reina para siempre. Alegres como estos dos hombres, llevemos esta noticia, porque es una buena noticia. Hay una mala noticia, pero hay una buena noticia y la necesitamos llevar, tal y como estos hombres iban corriendo. Anda, háblale a tu vecino, a tu mamá, a tu papá. No importa que te digan loco, lo que sea, pero vos hacé tu trabajo. Necesitamos hacerlo.
Podemos ir, qué sé yo, a Chiclana, a Cádiz, a Puerto Real, a Arcos, a Barcelona, a Ucrania, a donde sea. Porque en todos lados el Señor va a salvar. Y nosotros somos los encargados de poder hacerlo. La resurrección de Jesús, por lo tanto, es totalmente real. Tanto así que podemos ver el resultado en la vida de los discípulos y en muchas de otras vidas de otras personas que probablemente están acá, que lo han dado todo por Él. Que nuestro corazón arda. Pero para eso necesitamos abrir la Biblia. Para eso necesitamos tener una relación profunda, la relación más importante con el Señor, para que tengamos nuestro corazón ardiendo. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús, dicen los discípulos, no ardía mi corazón cuando Él nos venía explicando la palabra. La palabra es la que transforma, porque es la palabra de Dios. Y mira, hoy hemos visto que necesitamos urgentemente hablar de Jesús a otros, a nuestro corazón, a toda persona. Necesitamos hablar con Jesús. Necesitamos también escuchar a Jesús y necesitamos ver a Jesús. Y para que otros vean a Jesús, Jesús, Dios, te quiere utilizar a vos y a mí para poder llevar la buena noticia, ardiendo en mi interior. Ojalá, oro, que de aquí para adelante nuestro corazón arda, tanto así que queme a otros.